Descubre el legado de Steve Jobs. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que un líder empresarial sea verdaderamente extraordinario? Entra en el fascinante mundo de la innovación y la creatividad con nosotros mientras exploramos la vida y las reflexiones de uno de los visionarios más influyentes de nuestro tiempo, Steve Jobs. Steve Jobs no fue solo un pionero en la industria tecnológica, fue un icono cultural que desafió las normas, inspiró a millones y cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. ¿Qué secretos y lecciones nos dejó este brillante mente? ¿Cómo podemos aplicar su visión única a nuestras propias vidas y carreras? Descubre las respuestas a estas preguntas y más en nuestro nuevo video sobre Steve Jobs en cultura en general. Prepárate para ser inspirado, motivado y desafiado a alcanzar nuevos niveles de creatividad y excelencia. Porque al conocer la historia de Jobs, no solo estarás explorando el legado de un genio, sino también encontrando inspiración para desbloquear tu propio potencial y convertirte en una mejor persona. Nacimiento de un genio innovador. En un día común, el 24 de febrero de 1955, en la bulliciosa ciudad de San Francisco, nacía un visionario que dejaría una marca indeleble en la historia de la tecnología, Steve Jobs. Pero detrás de este nacimiento aparentemente ordinario se escondía un potencial extraordinario. Desde sus primeros días en el mundo, Jobs estuvo inmerso en un contexto familiar que estimulaba su curiosidad y creatividad. Adoptado por Paul y Clara Jobs, el joven Steve creció en un hogar donde se valoraba la innovación y la búsqueda del conocimiento. Aunque su familia no era acaudalada, Clara y Paul Jobs hicieron todo lo posible para brindarle a su hijo las herramientas necesarias para prosperar. Desde una edad temprana, Jobs fue expuesto a desafíos intelectuales, lo que ayudó a forjar su carácter ambicioso y determinado. Acompañado por una infancia modesta pero llena de estímulos, Steve Jobs pronto demostraría que estaba destinado a cambiar el mundo. ¿Cómo influirían estos primeros años en la formación del ícono tecnológico que conocemos hoy? Sumérgete con nosotros en el fascinante viaje de Steve Jobs, solo en cultura en general. El nacimiento de un gigante tecnológico. En un modesto garaje en Los Altos, California, un joven visionario y su amigo ingeniero se embarcaron en una aventura que cambiaría para siempre la industria tecnológica. Este joven era Steve Jobs, y el lugar, el humilde taller de sus padres, donde nacería lo que hoy conocemos como Apple Inc. Con una visión clara y un deseo ardiente de llevar la tecnología a las masas, Jobs y su socio, Steve Wozniak, trabajaron incansablemente en su creación. Fue en ese humilde garaje donde construyeron el primer ordenador personal de Apple, el revolucionario Apple I. Aunque rudimentario en comparación con las potentes máquinas de hoy en día, el Apple I marcó el comienzo de una revolución tecnológica. Con su lanzamiento en 1976, Jobs sentó las bases de lo que se convertiría en una de las empresas más influyentes y exitosas del mundo. ¿Cómo logró este joven emprendedor transformar una idea audaz en una realidad tangible? Acompáñanos mientras exploramos los orígenes de Apple y el papel fundamental de Steve Jobs en su fundación, aquí en Cultura en General. La montaña rusa de Steve Jobs en Apple. El ascenso meteórico de Steve Jobs en Apple parecía imparable. Bajo su liderazgo visionario, la compañía experimentó un crecimiento sin precedentes, llevando la innovación tecnológica a nuevos horizontes y conquistando el corazón de millones en todo el mundo. Con Jobs al timón, Apple no solo lanzó productos revolucionarios como el Macintosh, sino que también introdujo al mundo el icónico iPod, una innovación que transformó la industria de la música para siempre. El lanzamiento del iPod marcó el comienzo de una nueva era para Apple y consolidó aún más la reputación de Jobs como un genio visionario. Sin embargo, el camino de Jobs en Apple no estuvo exento de obstáculos. Conflictos internos y desacuerdos estratégicos llevaron a una amarga lucha de poder dentro de la empresa, que culminó en la salida forzada de Jobs en 1985.
Este fue un momento de profunda tristeza y decepción para Jobs y sus seguidores, pero también fue el comienzo de una nueva etapa en su vida y en la historia de Apple. El renacer de Steve Jobs, Next Computer y Pixar. Después de su salida forzada de Apple en 1985, Steve Jobs no se desanimó. En cambio, se embarcó en nuevos proyectos que no solo demostrarían su genio empresarial, sino que también cambiarían el panorama tecnológico y del entretenimiento para siempre. La fundación de Next Computer marcó el comienzo de una nueva era para Jobs. Con un enfoque en la innovación y el diseño, Next lanzó una serie de productos que desafiaron las convenciones de la industria informática. Aunque Next no alcanzó el mismo éxito comercial que Apple, sentó las bases para futuros desarrollos tecnológicos y estableció a Jobs como un líder visionario en el mundo de la informática. Pero fue su incursión en la industria del entretenimiento lo que llevó a Jobs a nuevas alturas. La adquisición y transformación de Pixar en un estudio de animación líder fue un movimiento audaz que cambiaría para siempre la forma en que se contaban las historias en la pantalla grande. Con éxitos como Toy Story, Pixar no solo revolucionó la animación por computadora, sino que también consolidó el legado de Jobs como un innovador implacable y un líder visionario en múltiples industrias. Acompáñanos mientras exploramos el fascinante viaje de Steve Jobs con Next Computer y Pixar, y cómo estos capítulos cruciales de su vida moldearon el mundo que conocemos hoy, aquí en Cultura en General. El regreso triunfal de Steve Jobs a Apple. Tras años de ausencia, Steve Jobs regresó a Apple con un vigor renovado y una visión clara para revitalizar la empresa que ayudó a fundar. Su regreso marcó el comienzo de una de las mayores historias de resurgimiento en la historia empresarial moderna. El reingreso de Jobs a Apple se produjo después de la adquisición de Next, la empresa que fundó tras dejar Apple en 1985. Con Jobs nuevamente en la junta directiva y asumiendo el cargo de CEO en 1997, Apple comenzó una transformación radical. Jobs trajo consigo no solo una experiencia incomparable en diseño y visión empresarial, sino también una pasión inquebrantable por la innovación y la excelencia. El desarrollo del iMac en 1998 marcó el comienzo de la era moderna de Apple y estableció el tono para el renacimiento de la empresa. Con su diseño revolucionario y su enfoque en la facilidad de uso, el iMac capturó la imaginación del público y revitalizó la marca Apple. Este éxito inicial sentó las bases para una serie de innovaciones revolucionarias, incluidos el iPod, el iPhone y el iPad, que transformaron completamente la industria tecnológica y catapultaron a Apple a la vanguardia del mundo digital. La filosofía de diseño e innovación de Steve Jobs. Steve Jobs no solo fue un genio empresarial, sino también un visionario del diseño que transformó la industria tecnológica con su enfoque único y su obsesión por la simplicidad y la elegancia. Para Jobs, el diseño no era simplemente cómo se veía un producto, sino cómo funcionaba y se integraba en la vida de las personas. Su mantra de simplicidad absoluta se reflejaba en cada aspecto de los productos de Apple, desde el hardware hasta el software y la experiencia del usuario. Creía que el diseño no solo debía ser estético, sino también funcional y fácil de usar. Jobs tenía una habilidad excepcional para simplificar conceptos complejos y hacer que la tecnología fuera accesible para todos. Abogaba por la eliminación de botones y características innecesarias, creyendo que la verdadera innovación residía en la capacidad de hacer más con menos. Este enfoque minimalista se reflejó en productos emblemáticos como el iPod, que revolucionó la industria de la música digital con su interfaz simple y elegante. Además, Jobs comprendió la importancia de la integración perfecta entre hardware y software para ofrecer una experiencia de usuario fluida y cohesiva. Creía que el software debía adaptarse perfectamente al hardware y viceversa, lo que permitía a los usuarios disfrutar de un rendimiento óptimo y una experiencia intuitiva en todos los aspectos. Presentaciones memorables de Steve Jobs. Las presentaciones de Steve Jobs se convirtieron en eventos legendarios que no solo revelaban nuevos productos,
sino que también cautivaban al público con su estilo distintivo y su habilidad para generar entusiasmo y expectación. Conocido por su carisma magnético y su habilidad para contar historias, Jobs era un maestro en el arte de la presentación. Sus keynotes no eran simples lanzamientos de productos, sino experiencias teatrales cuidadosamente orquestadas que dejaban una impresión duradera en la audiencia. Una de las características más destacadas de las presentaciones de Jobs era su enfoque en la simplicidad y la claridad. Utilizaba un lenguaje sencillo y directo para explicar las características y beneficios de los productos de Apple, haciendo que incluso los conceptos más complejos parecieran accesibles y emocionantes. Además, Jobs era un perfeccionista obsesionado con los detalles. Cada aspecto de sus presentaciones, desde las diapositivas hasta la música de fondo, estaba cuidadosamente diseñado para crear una experiencia inolvidable. Su habilidad para generar momentos mágicos, como el famoso lanzamiento del primer iPhone en 2007, contribuyó a la reputación de Apple como una empresa innovadora y revolucionaria. El impacto de las presentaciones de Jobs en la percepción pública de Apple fue inmenso. No solo generaban una gran cobertura mediática y entusiasmo entre los consumidores, sino que también ayudaban a consolidar la imagen de Apple como una marca líder en diseño, innovación y experiencia del usuario. Enfermedad y muerte de Steve Jobs. La salud de Steve Jobs se convirtió en motivo de preocupación pública cuando anunció en 2004 que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad devastadora que finalmente lo llevaría a una lucha valiente y prolongada. A pesar de recibir tratamiento médico y cirugías, Jobs mantuvo su enfermedad en gran parte en privado durante varios años, mientras continuaba liderando Apple con su característica pasión y dedicación. Sin embargo, su salud se convirtió en tema de especulación y preocupación a medida que su aspecto físico cambiaba durante las presentaciones públicas y los eventos de Apple. En 2009, Jobs se sometió a un trasplante de hígado, lo que renovó temporalmente las esperanzas de su recuperación. Sin embargo, en los años siguientes, su salud se deterioró rápidamente y se vio obligado a tomar varias licencias médicas de su cargo como CEO de Apple. Finalmente, el 5 de octubre de 2011, el mundo recibió la trágica noticia del fallecimiento de Steve Jobs a la edad de 56 años. Su muerte provocó una oleada de conmoción y pesar en todo el mundo, y miles de personas expresaron su tristeza y gratitud por el legado dejado por este visionario de la tecnología. La partida de Steve Jobs marcó el final de una era en la historia de Apple y dejó un vacío imposible de llenar en el mundo de la tecnología y la innovación. Sin embargo, su legado perdura en los productos revolucionarios que ayudó a crear y en la inspiración que sigue brindando a las mentes creativas de todo el mundo. Legado y percepción actual de Steve Jobs. El legado de Steve Jobs en la industria tecnológica es innegablemente monumental y sigue resonando en la actualidad. Como cofundador y visionario líder de Apple, Jobs no solo revolucionó la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura empresarial y el diseño. Su enfoque en la simplicidad, la elegancia y la funcionalidad marcó la pauta para la creación de productos que no solo eran tecnológicamente avanzados, sino también estéticamente atractivos y fácilmente accesibles para el usuario promedio. Desde el lanzamiento del revolucionario Macintosh hasta el icónico iPod, iPhone y iPad, los productos de Apple bajo el liderazgo de Jobs redefinieron industrias enteras y establecieron nuevos estándares de excelencia. Además de sus logros tecnológicos, Jobs también es recordado por su carismático estilo de presentación y su capacidad para generar entusiasmo y expectación en torno a los productos de Apple. Sus famosas keynotes se convirtieron en eventos altamente anticipados en el mundo de la tecnología, y su habilidad para transmitir la visión y la pasión detrás de cada producto fue fundamental para el éxito de la empresa. En cuanto a la percepción pública, Jobs es ampliamente admirado como un genio innovador y un líder visionario que desafió los límites y cambió el mundo con sus ideas y creaciones.
Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su estilo de gestión exigente y a veces controvertido, así como por las condiciones laborales en las fábricas de Apple en el extranjero. En última instancia, el legado de Steve Jobs trasciende la tecnología y se extiende a la cultura empresarial y el diseño en general. Su enfoque implacable en la excelencia y la innovación continúa inspirando a generaciones de emprendedores y creativos en todo el mundo, y su impacto perdurará en la historia como uno de los grandes pioneros del siglo XXI. Vida personal y filantropía de Steve Jobs. Steve Jobs, conocido principalmente por su genio empresarial y su innovación tecnológica, también tuvo una vida personal fascinante y una filantropía discreta pero significativa. Jobs fue una figura pública muy conocida, mantuvo gran parte de su vida personal en privado. Estuvo casado con Maureen Powell Jobs y juntos tuvieron 3 hijos. Se le describía como un padre dedicado y cariñoso, aunque su compromiso con su trabajo a menudo lo mantenía ocupado por largas horas. En cuanto a su filantropía, Jobs no era conocido por hacer grandes donaciones públicas como algunos de sus contemporáneos multimillonarios. Sin embargo, sí participó en algunos proyectos filantrópicos y humanitarios. Por ejemplo, durante su tiempo fuera de Apple después de ser despedido en la década de 1980, Jobs fundó Next y también adquirió Pixar. Aunque estas empresas no tenían una misión filantrópica específica, su contribución al mundo del entretenimiento y la tecnología tuvo un impacto cultural significativo. Además, Jobs apoyó discretamente algunas causas benéficas, especialmente relacionadas con la educación y la salud. Se sabe que hizo donaciones a varias organizaciones educativas y médicas, aunque prefería mantener estas contribuciones fuera del escrutinio público. Aunque su enfoque principal siempre estuvo en el desarrollo de productos innovadores y exitosos, Jobs no fue ajeno a las necesidades del mundo que lo rodeaba. A través de su trabajo en Apple, Next y Pixar, así como sus contribuciones privadas, dejó un legado que va más allá de la tecnología y sigue teniendo un impacto en la vida de las personas en todo el mundo. Únete a nosotros mientras exploramos la vida personal y el lado filantrópico menos conocido de Steve Jobs, aquí en Cultura en General. Relaciones con colaboradores de Steve Jobs. La historia de Steve Jobs está entrelazada con las relaciones que mantuvo con otras figuras clave en la industria tecnológica. Desde colegas cercanos hasta rivales, su impacto en el mundo de la tecnología se vio moldeado en gran medida por las personas con las que colaboró y compitió. Jobs tuvo relaciones destacadas con varias personalidades influyentes en la industria. Una de las asociaciones más conocidas fue con Steve Wozniak, cofundador de Apple. Juntos, Wozniak y Jobs fundaron Apple Computer en el garaje de los padres de Jobs, marcando el comienzo de una de las historias de éxito más grandes en la historia de la tecnología. Otra figura clave en la vida de Jobs fue John Lasseter, cofundador de Pixar Animation Studios. La colaboración entre Jobs y Lasseter llevó a la creación de películas de animación innovadoras y exitosas como Toy Story y Buscando a Nemo. Sin embargo, las relaciones de Jobs no siempre fueron armoniosas. Tuvo conflictos notables con otros líderes empresariales, como Bill Gates de Microsoft y Michael Dell de Dell Technologies. Estos enfrentamientos a menudo surgían de diferencias en la visión de la industria tecnológica y la competencia por el mercado. A lo largo de su carrera, Jobs mantuvo una red de relaciones complejas y dinámicas con una variedad de figuras prominentes en el mundo de la tecnología. Estas relaciones, ya sea a través de colaboraciones fructíferas o conflictos públicos, contribuyeron en gran medida a dar forma al legado de Steve Jobs y al panorama tecnológico que conocemos hoy. Acompáñanos mientras exploramos las interacciones y conexiones de Steve Jobs con sus colaboradores en la industria tecnológica, aquí en Cultura en General. Impacto de Steve Jobs en la cultura popular. La figura de Steve Jobs no solo dejó una marca indeleble en la industria tecnológica, sino que también impactó profundamente en la cultura popular y la sociedad en general.
Su vida, trabajo y legado han sido objeto de representación en una variedad de medios, desde películas hasta libros y documentales. Una de las formas más prominentes en las que Jobs ha sido representado es a través del cine. Películas como Piratas de Silicon Valley y Steve Jobs han explorado su vida y carrera, mostrando su ascenso como visionario empresarial y líder carismático de Apple. Estas representaciones cinematográficas han contribuido a la mitificación de Jobs y a la comprensión pública de su legado. Además del cine, Jobs también ha sido tema de numerosos libros biográficos y ensayos. Obras como la biografía autorizada Steve Jobs de Walter Isaacson han proporcionado una mirada profunda y detallada a su vida personal y profesional, convirtiéndose en bestsellers internacionales y ampliando su influencia más allá de los círculos tecnológicos. El impacto de Jobs en la cultura popular también se puede sentir en la adopción generalizada de productos Apple y en la influencia de su diseño y filosofía en otros aspectos de la sociedad, desde la moda hasta el diseño de interiores. La estética minimalista y elegante de los productos de Apple ha dejado una marca distintiva en la cultura contemporánea, convirtiéndose en un símbolo de estatus y sofisticación. En resumen, Steve Jobs ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y la sociedad en su conjunto. Su legado como pionero tecnológico, visionario empresarial y figura cultural influyente seguirá siendo objeto de fascinación y admiración durante generaciones venideras. Visiones futuras y proyectos no realizados de Steve Jobs. A pesar de su partida prematura, Steve Jobs dejó un legado de innovación y visión que continúa inspirando a la industria tecnológica hasta el día de hoy. Antes de su muerte, Jobs estaba inmerso en varios proyectos y tenía una visión clara del futuro de la tecnología. Uno de los proyectos más destacados en los que Jobs estaba trabajando antes de su fallecimiento fue el Apple Car, un automóvil eléctrico autónomo desarrollado por Apple. Jobs estaba fascinado por la idea de revolucionar la industria automotriz de la misma manera que lo había hecho con la música, la telefonía y la computación. Aunque el proyecto aún no ha llegado a la realidad, su visión de un automóvil conectado y completamente integrado con la tecnología de Apple sigue siendo una fuente de especulación y anticipación en la industria. Además del Apple Car, Jobs también estaba explorando nuevas fronteras en áreas como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la atención médica. Estaba convencido de que la tecnología tenía el poder de transformar radicalmente nuestras vidas y estaba decidido a seguir innovando hasta el final. Más allá de proyectos específicos, Jobs tenía una visión más amplia para el futuro de la tecnología. Creía en la importancia de la simplicidad, la elegancia y la integración en el diseño de productos, así como en el poder de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Su legado continúa inspirando a empresas y emprendedores de todo el mundo a pensar en grande y a perseguir audazmente la innovación. Aunque Steve Jobs ya no está entre nosotros, su visión y su espíritu pionero siguen vivos en los corazones y mentes de aquellos que continúan su legado. A través de la exploración de sus proyectos no realizados y sus visiones futuras, podemos apreciar el impacto perdurable que tuvo en la industria tecnológica y en el mundo en general. Reflexiones y frases célebres de Steve Jobs. Steve Jobs, el visionario cofundador de Apple, no solo dejó un legado de innovación tecnológica, sino también un tesoro de sabiduría y reflexiones sobre la vida, el trabajo y la creatividad. Sus frases célebres son un recordatorio constante de su filosofía y visión únicas. Entre las frases más memorables de Steve Jobs se encuentran: 1. La innovación distingue entre un líder y un seguidor. 2. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. 3. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no tienen éxito es la perseverancia. 4. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. 5. La calidad es más importante que la cantidad.
Un hogar dirigido por una madre cariñosa y atenta puede criar a más líderes en el mundo que 100 escuelas. 6. A veces, cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante con tu otra innovación. 7. Creo que si haces algo y resulta ser bastante bueno, entonces deberías hacer otra cosa maravillosa, no te quedes sentado allí durante demasiado tiempo. Estas frases no solo encapsulan la mentalidad de Jobs hacia la innovación y la creatividad, sino que también ofrecen inspiración y motivación para quienes buscan seguir sus pasos. A través de sus reflexiones, Jobs nos enseñó la importancia de seguir nuestros instintos, perseguir nuestras pasiones y desafiar los límites de lo posible. Al reflexionar sobre el impacto y el legado de Steve Jobs en el mundo, queda claro que su influencia se extiende más allá de la tecnología. Su visión audaz y su enfoque implacable en la excelencia continúan inspirando a generaciones de innovadores y emprendedores en todo el mundo. En resumen, la vida y el legado de Steve Jobs nos enseñan que la innovación, la pasión y la perseverancia son ingredientes esenciales para alcanzar el éxito y dejar una marca duradera en el mundo. A través de sus logros y sus palabras, nos inspira a pensar diferente, a desafiar los límites y a perseguir nuestros sueños con determinación y audacia. Si te ha fascinado conocer más sobre la vida de Steve Jobs y quieres seguir explorando las biografías de otros personajes que cambiaron el curso de la historia, no te pierdas los próximos videos en Cultura en General. Suscríbete ahora para acceder a más contenido educativo y entretenido que te llevará a descubrir nuevos mundos, ampliar tu conocimiento y seguir inspirándote para alcanzar tus metas. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de aprendizaje y descubrimiento. Juntos, seguiremos explorando las vidas y los legados de aquellos que dejaron una huella imborrable en la historia. Te esperamos en Cultura en General para seguir aprendiendo y creciendo juntos.